Buenas tardes compañeros y compañeras y maestra presente. Soy la coordinadora del grupo número 1, Joely Hernández, y hoy les vengo a presentar el tema de la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La podemos definir como todo aquello que damos como cierto de los hechos o sucesos que ocurren en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana. También la podemos definir como la conciencia entre una afirmación y un hecho. Y ahora, ¿qué significa la verdad para el periodista? En periodismo, la verdad significa la confiabilidad, la veracidad, la exactitud y la certeza de los datos que se quieran dar a conocer a las audiencias. La siguiente interrogante que nos tenemos que preguntar es, ¿la verdad para qué? En periodismo, la verdad encabeza una lista de métodos y técnicas empleadas en el área de periodismo, ya que la verdad es el centro de la información cuando se quiere repartir. Aunque esta sea muy importante, las demás no se pueden dejar atrás, ya que también son consideradas muy importantes y dependientes del contexto que se utilicen. También podemos agregar que la verdad no es considerada un valor absoluto. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿y esta verdad para qué? Una respuesta muy clara de la pregunta anterior sería cuando un periodista expone algún hecho polémico de algún famoso, como su sexualidad o que tiene un amante. Entonces, el periodista reflexiona y dice, ¿y esta verdad para qué? ¿Para qué ocupo una verdad que solo pueda causar polémica? Se pregunta a sí mismo, ¿esta verdad es educativa, es informativa, sirve para alguien, le ayudará a alguien? Entonces se reflexiona en ese ámbito y tiene la oportunidad de exponerlo o no. Como sabemos, el periodismo tiene un gran poder, pero ¿a qué nos referimos con gran poder? Es decir, el periodista tiene el deber de comunicar, informar y hasta manipular cierta información para que esa cierta información llegue a una gran cantidad de masas. Ese simple hecho lo hace el cuarto poder o es considerado el cuarto poder, ya que el medio de comunicación es bastante escuchado y no solo por un espectador, sino también por una cantidad exorbitante de masas. El texto obtenido nos dice que cómo puede ser que los medios de comunicación son el cuarto poder, ya que son altamente manipulados y no solo por un poder, sino que por los poderes existentes. Su teoría más que todo trataba de la duda del poder que tienen los medios de comunicación. O sea, se refiere de que si realmente el cuarto poder son los medios de comunicación. Entonces nos pone un ejemplo. Se pregunta a sí mismo, ¿será que el periodista puede contra un terrorista tan solo con su palabra o tan solo con sus argumentos? Explicando así las bases del terrorista y las bases del periodista. Entonces, ¿cuáles son las bases del terrorista? Serían difundir temor y atacar. Y las bases del periodista sería mantener la calma ante el público, informar, transmitir la información como es y tratar de que todo esté en calma. Y nos preguntamos, ¿cómo se podría contraatacar con argumentos o con palabras? ¿Cómo podríamos atacar a un terrorista con esos métodos? Les dejo con mi compañero con el siguiente tema. Buenas tardes compañeros, yo me presento, mi nombre es Luis Adolfo Reyes y hoy les voy a compartir un poco de lo que es el periodismo como tal. Hemos estado indagando y leyendo sobre el periodismo y sobre el cuarto poder que representa. ¿Por qué se llama como el cuarto poder? El cuarto poder es lo que la gente ha logrado mediante al decir que el periodismo ha alcanzado el poder de las masas con sus transmisiones diarias. O sea, un pueblo está comunicado, un pueblo está al pendiente de las noticias
pese a todo lo que pasa gracias a la comunicación del periodismo. Esto puede también abarcar entre un ejemplo de que qué poder tiene el periodismo y qué poder tiene un terrorista. ¿Qué pasa con el terrorista? El terrorista tiene sus diferentes como metas, que puede ser crear terror, sembrar desconfianza en el sistema de instituciones, notificar que se ha aparecido a un nuevo poder. Y el periodismo, en otro aspecto, lo que hace es difundir serenidad, ya que en este momento nosotros podemos dar a conocer una noticia nueva, pero no nos vamos a generalizar a la forma de sembrar el miedo ante el público que nos ve, sino que lo que vamos a hacer es que al final del día nosotros vamos a como dar un poco del conocimiento hacia las personas, porque algunas veces hasta el propio desconocimiento produce temor y produce desconfianza ante los medios. Esto pasa durante las horas de que puede pasar un ataque terrorista y las personas no pueden estar informadas y tienen esa incertidumbre y pierden el control. Entonces nosotros como periodistas estamos como a la vanguardia de informar y dar esa serenidad al pueblo. ¿Cómo podemos hacer esto? Algunas veces nos tenemos que hacer las preguntas de cómo podemos hacer que una noticia de, de alto, de alto impacto, como puede ser la noticia de un terrorismo, sea como neutralizada y no provocar más, más el temor hacia las personas. Vaya, podemos como observar, yendo de otro punto de vista sobre lo que pasó con la pandemia. La pandemia en Honduras no se pudo controlar porque primero se sembró el miedo que habían tantos casos que no sé qué, y no, en vez de sembrar el miedo, no se pudo controlar, como decir, evitar aglomeraciones, evitar ir a lugares con hay aire acondicionado, cosas así, no se pudo implementar desde un principio de pandemia lo que realmente la población necesitaba para evitar tantos contagios. Entonces esto es algo como relativo ante la causa de lo que puede ser el cuarto poder del Estado, que es como en sí lo llaman al periodismo en este momento. Esa es mi pequeña colaboración y pues continuamos con mi compañero. El siguiente tema a exponer es el poder periodístico por partes. Primera pieza, el oficio que entra en la conciencia de la gente. Segunda pieza, cuando el periodista es guía. Tercera pieza, el periodismo que se adelanta al futuro. Primera pieza, el oficio que entra en conciencia de la gente. ¿A qué nos referimos con esto? Como dice el título, el periodista tiene el poder de entrar en la conciencia de la gente. Pero ¿cómo sucede esto? Joseph Pulitzer nos explica que el periodista tiene una habilidad muy grande de acercarse y persuadir a la gente, más allá del pastor protestante y el confesor católico. Por ejemplo, el pastor protestante transmite un mensaje sobrenatural y el confesor católico se abre con las demás personas para que pueda escuchar sus confesiones, mientras que el periodista comunica, informa, opina sobre acerca de algún tema relevante para la sociedad. Mientras que ellos se centran en un área espiritual, el periodista se centra en la área terrestre, lo que es toda la sociedad y todas las masas. Segunda pieza, cuando el periodista sirve como guía. Primeramente tenemos que analizar por qué llegan diferentes versiones de los hechos al lector. Posibles respuestas serían que hay distintas miradas, hay intereses distintos, hay capacidades distintas de contar. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Quién es la raíz de todo esto? Es el periodista, ya que cuenta sus propias versiones de los hechos.
así que el lector puede ver a través de los ojos del periodista. Tercera pieza, el periodismo que se adelanta al futuro. Nos comienza con una interrogante, la cual es: ¿se puede predecir el futuro? Las personas que leen el horóscopo están totalmente convencidas de ello. Esto nos dice un ejemplo, esta lectura sobre la tercera pieza, ya que se observa que el horóscopo es una de las partes del periódico más vistas y con mayor atracción por el público. Tanto que el día que esta se repite o no se llega a publicar por algún error, se llega a recibir cartas de atención hacia los redactores por no publicar o por fallos en la redacción de las predicciones del horóscopo. Si bien personalmente no hay un acuerdo sobre el tema y la impresión que deja el intercambio de opiniones es un desconcierto, es un asunto que no figura en sus agendas, ya que apenas si se toma en serio. Para intentar dar luz a esta idea sobre si se puede predecir el futuro, pone ciertos criterios por los cuales tomar una postura acerca de si se puede o no predecir el futuro. Número 1, sería un tema de especulación, y la especulación no se puede hacer cuando estás haciendo un buen periodismo. Ya se sabe que para publicar algo en un periódico o una noticia debe ser algo puntualmente concreto y no se puede andar suponiendo. La suposición cabe en otra rama del periodismo, que es la farándula o la prensa rosa, pero en un informativo real, serio, no se puede andar especulando. Por lo tanto, dice que no se puede andar prediciendo el futuro. Más comenta que en la segunda opción que se pueden hacer aproximaciones, como cuando enuncia una gestión de gobierno o el trabajo que hará un equipo de fútbol en un partido, o el efecto de los acontecimientos en un movimiento de la bolsa. Pues pienso que aquí tiene mucha razón, pues que se puede predecir el futuro de la gestión de algún gobierno de acuerdo a las propuestas que ellos exponen antes de tomar el cargo, y pues sí se puede como quien dice decir lo que uno espera de ellos. Yo diría que es posible predecir el futuro, pero sino que es posible crear hipótesis sobre el futuro, y este es un ejercicio que se hace frecuentemente en la profesión. Analizando la cuarta pieza de poder, llamada Cuando el periodismo hace una propuesta de lo posible. Continuando con este tema, la palabra clave de la cuarta pieza es la especulación. Ese espíritu malo, la especulación, es conjurado por los científicos cuando se hace una investigación de lo posible. Esa parte de la realidad que permanece invisible hasta que alguien la rescata de la oscuridad para exponerla a la luz. Quienes hoy en día son reconocidos por dar aportes a la medicina, la química, la física, dieron el primer paso haciendo sus hallazgos por el camino de lo posible, la especulación. ¿Qué sería de todos estos hallazgos si se hubiese negado a la especulación? Como lo propone en esta pieza, pone varios ejemplos, como ser cuando Colón propuso una ruta diferente para llegar a las Indias, estaba hablando de algo posible. De igual manera que aquel que tuvo la idea de ir a la luna, era pura especulación. La ciencia y la tecnología estarían estancadas de haber rechazado las especulaciones, los enunciados de lo posible. Cada hallazgo comenzó con una posibilidad, como una aventura para llegar a lo desconocido de la realidad. A esto se refería Edgar Morin en su libro 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Muy revelador, por cierto, para cualquier periodista, cuando dijo que ser realista en el sentido de complejo es comprender la incertidumbre de lo real, es saber que hay un posible aún invisible en lo real. Luego vamos a ver un ejemplo de lo que es esta cuarta pieza, donde nos permite observar las diferentes maneras de tomar una noticia, de una manera seria, de solo de informar y mostrar datos concretos, o de la manera especulativa, donde la que se busca es soluciones en el progreso de las noticias y dar ayuda, buscar mejoras, y no solamente de informar, donde el periodismo empieza a ser una labor social, donde se busca poder ayudar y no solo informar, se busca conectar a las personas.
Bien, como consiguiente veremos el ejercicio 14, que se trata que a continuación les presentaré un caso hipotético de una noticia en donde donde se enumera elementos que pueden utilizarse al momento de publicar y elaborar una noticia de este tipo. Entonces, una pequeña población campesina se ha inundado, el río derribó el muro de contención y el agua arrasó 5 casas e inundó todo el pueblo. En todo el pueblo lo que provocó es un caos. Entonces, ¿qué es los primeros elementos que podemos sacar nosotros para elaborar esta noticia? Como número 1 tenemos los números de habitantes de la población. Número 2, el número de viviendas que hay en el pueblo. Número 3 serían el número de viviendas que el río arrastró para hacer un porcentaje. El número de muertos sería la número 4. El número 5 sería el número de heridos. Número 6, número de personas que quedaron sin vivienda, que perdieron todas sus pertenencias. Como número 7, las pérdidas en el siembra y cosecha, que como todos sabemos, en los pueblos siempre hay siembras y cosechas, las cuales se pueden perder en una inundación. La reacción de la población que busca refugio quizás en una colina para sentirse fuera de peligro. La reacción de las autoridades que piden ayuda a sus máximos, o sea, un alcalde pidiéndole ayuda a su presidente o cosas así. Y la reacción de las víctimas que quedaron sin vivienda y si el pueblo propone trasladar todo a otro lugar. Entonces, también está la enumeración de la ayuda de lo que la gente necesita y la historia del pueblo para entrar en contexto donde es el pueblo y todo, para no dejar a las personas en las nubes sin saber la ubicación del pueblo. Estos elementos de la noticia lo que harían es que producirían que las personas quisieran ayudar a esta población, ya que quedaron sin vivienda, donando víveres, como hemos visto en nuestra nación después de las catástrofes de ETA e IOTA, como varios compatriotas viviendo aquí en el país o del extranjero, al ver las noticias y todo, pudieron entregar ayudas humanitarias hacia las personas. Pero también tenemos de que luego de esto aparecerán ciertas dudas, como ¿por qué se derrumbó el muro de contención? ¿Es posible la reconstrucción? ¿Es posible la recuperación de la población? Y luego de esto se entiende que hay dos formas de tratar la informativa de distintas características. O sea, hay dos formas de plantear una noticia. La número 1 es que enumera todos los datos de la catástrofe. Como vemos en la primera, enumeró los habitantes, la vivienda, los muertos, las necesidades que tenía. Y en la segunda son las interrogantes, que la número 2 es la que hace una investigación sobre las causas de la catástrofe y va en búsqueda de soluciones con ayuda de expertos. O sea, hace una investigación de cuál pudo haber sido la causa desde el inicio y busca soluciones con aquellos expertos, o sea, aquellas personas estudiosas que están en ese ámbito. Las diferencias entre estas dos es que la segunda es mucho más profunda y la primera es que la propuesta es privada y de es pasiva y de resignación. O sea, al ver estos números de casos, tanto lo que provocó la catástrofe, hay resignación por parte del pueblo y como de otras personas también. O sea, nos da pesar. Ahora vemos en la quinta pieza que el futuro se puede condicionar. O sea, el futuro se puede condicionar al momento de cómo se trasladó la noticia. Ahora que conocemos las dos versiones, que le podemos dar una catástrofe hacia a los lectores, que le podemos dar hacia los lectores y lo que se propone, y pensamos en los efectos que produciría en una pequeña localidad azotada por una catástrofe, como el ejemplo anterior del ejercicio que lo acabamos de ver, en la que
en la que dos periódicos darían una versión distinta, como decir, una donde solo enumera las cosas que pasaron y la otra en donde va a sus causas y da también soluciones. Entonces, a raíz de esto sacamos el ejercicio 15, que dice que identificaremos los efectos de esas versiones en el futuro de la población, o sea, el efecto que tendrá sobre la población de cómo trasladamos la noticia. Entonces se concluye que en la primera, el futuro del pueblo sería una réplica de esa versión agobiada de la tragedia. La población se trasladaría a otro lugar y, o sea, habría resignación, preferirían dejar ese lugar y el casco histórico de la población lo dejarían abandonado y que se consumiera por el río, porque ya que no se muestran soluciones. Mientras en el segundo introduce elementos que obligan a la población a revisar su primera decisión, o sea, la primera decisión de irse, de que ellos ya tenían planeado de mejor dejar el pueblo, y mejor hay una mejor revisión que revela además algo distinto de aceptar la resignación y que abre camino a la posibilidad de búsqueda de una solución ideal. Entonces, ¿a qué concluye esto? Que el periódico o periodista que encuentra y comunica posibles soluciones que aún le resta a la sociedad, como en este caso las soluciones que le restaban a la población después de la catástrofe, esto puede sacudir el entusiasmo y la anestesia que les hunde la crisis y estimula su actividad y recrea energía, ya que influye en el cambio a futuro. O sea, es algo influyente que tenemos nosotros como periodistas o un periódico o tal vez un programa de televisión en el momento cómo se transmite la noticia. De esa parte que los trae el ejercicio número 15. Alimentando el alma. Propongo a los asistentes la siguiente fórmula periodística: conocimiento del futuro, más exploración de posibilidades, más el control del futuro, igual a esperanza. Ninguna de esas características se toca ni se ve, pero tampoco son menos reales que los elementos tangibles de una nota periodística. Circulación, despliegue, duración. Señaló que también podría hacerse una fórmula contraria a la anterior: desconocimiento del futuro, más descarte de lo posible, más pasividad ante el futuro, igual a desesperación, que evoca a los presentes la siguiente palabra: esperanza. Lo último que se pierde, un buen consejo, no está todo perdido. Un recurso para derrotados, solo queda esperar un tema del catecismo. Les propongo que comparen esas ideas con las de Slavko-Dys Darevich. Él les informó que contaba él que un día los combatientes incendiaron las instalaciones del periódico y redujeron a cenizas 30 años de esfuerzos. Impotentes antes de las llamas, él les preguntó a los redactores qué se podía hacer y la respuesta fue unánime: preparar la edición de mañana, de manera que conseguiremos prestados equipos para escribir e imprimir la edición al día siguiente. De modo simbólico, todos los redactores, editores, directivos salieron a las calles a vender el periódico hecho con las uñas. Ante cada uno de ellos se hicieron filas de compradores. Pero, ¿cómo se explica esa actitud?, le pregunté el día en el que se relató esa historia, porque en situaciones de crisis, dijo, se puede vivir sin pan, pero no sin esperanza. Bien, los medios de comunicación son parte muy importante en la vida del ser humano. La tarea de definirlos ha sido difícil para los especialistas por la cantidad de nociones que surgen a su alrededor. Sin embargo, se sostiene que los medios de comunicación tienen como una finalidad de informar y comunicar de modo masivo a una sociedad. En otras palabras, es el cauce mediante el cual la información se obtiene, se procesa y es transmitida al público.